Bien, vamos allá. Entonces, el poder de la sangre de Cristo es un tema muy fuerte porque, como acabo de decir, em, la vida está en la sangre. O sea que es muy recurrente en toda la palabra de Dios el tema este de la vida, la sangre. Bien, vamos a Colosenses 1, 14, 11 al 14 y leemos así la palabra del Señor. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por, ¿qué dice? Por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Esto lo leemos y lo leemos tantas veces y parece como ya es recurrente, como que no es un lenguaje aprendido incluso, ¿no? Pero hermanos, esto es poderosísimo. Esto es poderosísimo. Lo que aquí está diciendo es algo impresionante, es algo a lo cual tenemos que prestar mucha atención y hacerlo nuestro. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a ir viendo. La sangre del Cordero de Dios ha marcado la diferencia entre la vida y la muerte eternas. Un hombre, no cualquiera, da su vida y eso hace que podamos ir al cielo. No cualquiera, claro. Un hombre sin pecado. Y eso hace que cuando salgamos de este cuerpo, vayamos a la presencia de Dios para siempre. ¿Qué os parece? Eso no es poderoso, eso. La gran diferencia entre ir al cielo o ir al infierno. En los dos hay eternidad, ¿eh? El que vive, vive para siempre. El que muere, muere para siempre. La diferencia, que un hombre, el Hijo de Dios, dio su vida, dio su sangre, dio su vida, dio su sangre, para que vayamos al cielo. Esto es tremendo, es impresionante. Y solo para empezar y para dar una pequeña pincelada, en otro sentido, del cuadro, ¿no? Haces un cuadro y una pincelada aparte. Muchos hoy en día usan con mucha liviandad, ¿no?, la sangre de Cristo para sus declaraciones de fe o similares, eso lo hacen. Incluso se ha venido a hacer una especie de talismán del asunto, ¿no? Está siempre con la sangre, la sangre, la sangre. Y al final es una manera de hablar, o sea, y hay que tener cuidado, o sea, hemos sido rociados, ¿bien?, con la sangre, claro que sí, pero no podemos hacer de eso algo más de lo que la palabra nos indica, ¿eh? Por lo tanto, vamos a ver si podemos entender desde la palabra de Dios cómo aplicar el asunto de la sangre de Cristo. Nos vamos a basar en el Nuevo Testamento, son al menos 10 puntos, ¿amén? 10 puntos, los que tienen que ver con esa preciosa sangre, la del justo derramada en la cruz a favor de los herederos de salvación, como dice Hebreos 1:14. Así que vamos a ver estos puntos. Uno es nuestra justificación, esto lo veremos, vamos a ver. 1, 2, nuestra redención. 3, nuestra paz. 4, nuestra purificación. 5, es nuestra reconciliación con Dios. 6, es nuestra santificación y remisión. 7, con ella hemos sido rociados, con esa sangre. 8, nos limpia de todo pecado. 9, lavó nuestros pecados. 10, es nuestra victoria. Vamos a ir pasando de punto en punto. El primero, la sangre de Cristo es nuestra justificación. ¿Dónde lo dice? Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En su sangre. Fe en su sangre, hermanos. Fe en su sangre. Fe es el canal para recibir la salvación. Fe es el canal para recibir todo de Dios. Amén. La fe es un don de Dios. En definitiva, todo lo hace Dios. Pero es por la sangre. Si no se hubiera derramado esa sangre, no habría fe posible. No habría nada. Solo polvo y ceniza. Y Romanos 5:9 dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí tenemos la seguridad de la salvación. Estando ya justificados en su sangre, por medio de la fe. Amén.
Entonces la sangre que hubiera debido por justicia, si hablamos solamente de justicia, pura y neta justicia, la sangre que hubiera debido ser derramada por justicia hubiera sido la nuestra. ¿Hubiera servido de algo? No, absolutamente de nada. Pero en justicia todos merecemos morir. ¿Verdad? Si habláramos solamente de justicia, no estoy hablando de misericordia, eso es lo que marca la diferencia. Pero solo por justicia, todos estábamos destinados, todos estamos destinados, no. Todos por el pecado íbamos a ir al infierno. Toda la humanidad iba a perderse. Gracias a Dios que Dios predestinó a los que predestinó, los llamó, luego los salvó, les dio la palabra, creyeron, que somos nosotros, y estamos en espera de la gloria eterna. Pero eso es por misericordia, pero por justicia, ¿no? Por justicia, cada uno de nosotros merecíamos morir, ¿no? Y lo dice la palabra, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, ¿no? Por él el pecado, y por el pecado la muerte, voy a hablar de nuevo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. ¿Qué es lo que hizo Adán? Pero en Adán estaba toda la humanidad. Es un misterio. Muchos dicen, bueno, ¿y por un hombre tenemos que pagar todos? Sí. ¿Pero por qué? Porque en los lomos de Adán estaba toda la humanidad. Es como si toda la humanidad hubiera pecado cuando pecó Adán y Eva. Es así. ¿Y por qué? Porque solo Adán y Eva tenían libre albedrío. No estoy hablando de voluntad, estoy hablando de libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío, bíblicamente hablando? Es la posibilidad que tiene, o que tenía, mejor dicho, el ser humano antes de caer, y esos fueron Adán y Eva, de escoger a Dios, de ir a Dios, de creer en Dios. ¿Lo tenemos nosotros los humanos ahora? No. No voy a extenderme demasiado en eso. Pero esa es la razón. Nosotros, los seres humanos, tenemos voluntad para ponernos una corbata o quitárnosla o para hacer esto o para hacer lo otro, vale. Pero cuando se trata ya de llegar a Dios, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. Todos se apartaron. Entonces, por eso en Adán todos mueren. Adán, que tenía libre albedrío, decidió libremente desobedecer a Dios para obedecer a su mujer. Curioso, ¿no? Y la mujer previamente decidió desobedecer a Dios para obedecer a la serpiente. O lo que fuera eso. Que era el diablo, claro. Y ellos tenían en sus lomos, genéticamente, espiritualmente, todo el mente que quieras, tenían a toda la humanidad ahí. Ellos cayeron, la humanidad cayó. Por eso dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, porque claro, consecuentemente todos pecaron ya, con la caída todos pecan. Todos hemos pecado. ¿Qué hacemos? Pues la buena noticia es que nosotros nada. Hemos sido redimidos. Hemos sido comprados, hemos sido justificados por la sangre de aquel que dio su vida, su sangre, por nosotros. Y eso es lo que estamos viendo. El derramamiento de nuestra propia sangre, que es de eso que estábamos hablando, hubiera constituido el fin, el infierno. No obstante, el derramamiento de la sangre del justo a nuestro favor constituyó nuestra salvación, porque Él pagó ese precio por cada uno de nosotros. Esa es la gran diferencia. Su sangre es nuestra justicia, que es la suya, no la nuestra. Amén. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios, nada absolutamente que valga en términos de agradarle a Él por nuestras propias fuerzas, porque solo somos justificados por su sangre, no hay otra manera. En esto se declara el amor de Dios hacia nosotros desde la eternidad. ¿Por qué desde la eternidad? Porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús. Por aquel Cordero que también fue ya declarado para dar su vida desde antes de la fundación del mundo. Son misterios, son cosas que son tan grandes para nosotros que es difícil con esta mente humana comprenderlas.
pero es lo que está escrito en la palabra de Dios. Punto 2. La sangre de Cristo es nuestra redención. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención. Bien, el término redención significa liberación, devuelto mediante el pago de un rescate. Entonces la figura es, la palabra en griego es agorazo, y es lo que hacían las mujeres griegas cuando iban al mercado. El mercado era el ágora, y iban a comprar, ¿no? Entonces la idea es, hay otra idea, pero no voy a entrar ahí. Esto está en segunda de Pedro, pero ahí no voy a entrar. La idea es que cuando una mujer, o quien sea, va a comprar al mercado, pues da a cambio algo, ¿verdad?, para llevarse un bien. Y lo saca del mercado para llevárselo a su casa, ¿no? ¿Entendéis? Eso es así. Pues esa es la ilustración. El Señor, el Padre, dio a su Hijo en el mercado, por decirlo así, para comprarnos y sacarnos del mercado que es el mundo y llevarnos a su presencia para siempre. Por tanto, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Una vez hemos sido comprados por precio. ¿Qué precio? La sangre de su Hijo. No hay precio más alto que ese. No se me ocurre ninguno. No, que no lo hay. Vale, entonces esta es la cuestión. Redención, agorazo, liberado, devuelto mediante el pago de un rescate. Cristo ha redimido a los creyentes de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque Él se hizo maldición por nosotros. Aunque duró poco, gracias a Dios, porque la muerte no le podía retener, como está escrito. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Fíjate que la ley de Moisés ya lo decía, maldito todo el que es colgado de un madero, y ya la ley de Moisés estaba apuntando hacia la cruz romana. Impresionante, ¿verdad? Así que Jesús hizo maldición por nosotros, para que nosotros pudiésemos recibir la vida eterna por la fe. La ley nos condenaba porque es imposible que el ser humano que es caído pueda cumplir con las exigencias de santidad del Dios vivo, que eso es lo que intentan hacer las religiones. Pero no se puede. Cristo, al vivir como hombre pero sin pecado, pagó el precio de nuestro pecado, se hizo maldición por nosotros, esa es la cruz, cumpliendo hasta la última las exigencias de la ley mosaica, y de esta manera nos pudo reclamar para sí. Una vez pagó el precio, una vez ese precio fue pagado, ya nos pudo sacar del ágora, ya nos pudo sacar del mercado, ya nos pudo sacar de este mundo. Y por eso podemos decir que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y somos muy imperfectos. Y aún luchamos contra muchas cosas. Pero hemos sido comparados. Y le pertenecemos a Él. Por ello, como exclamó el apóstol Pablo, ya no vivimos para nosotros, por nosotros, para nosotros, sino que Él vive en nosotros y por nosotros. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Otro misterio. ¿Cómo puedo vivir yo y al mismo tiempo Cristo cuando yo soy imperfecto y Él es perfecto? Y sin embargo, ambas cosas son posibles. Tenemos la soberanía de Dios por un lado, por otro lado que es perfecta, y por otro lado tenemos nuestra responsabilidad humana, que la tenemos. Parece que son contradictorias las dos cosas y sin embargo van juntas. Dios sabe eso, nosotros no mucho. Pero es así. Un día sabremos más, cuando estemos arriba. La palabra es clara en cuanto a que dice que efectivamente Cristo nos compró con su sangre. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. La palabra es agorazo. ¿Vale? Ser redimidos y ser comprados son sinónimos. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí está la responsabilidad humana, ¿te das cuenta? Por un lado está la soberanía de Dios, hemos sido comprados.
¿Por qué? Porque Dios quiso. ¿Por qué? Puro afecto de su voluntad, es lo que dice Efesios capítulo 1. Por el puro afecto de su voluntad. No sabemos, porque me escogió a mí, a ti y a tantos no. Yo qué sé. Pero así fue. Así es. Vale. Soberanía de Dios. Muy bien. ¿Acaba aquí todo? No. Hay más. Nuestra responsabilidad. Eso significa la santificación experimental. Santificación experimental significa por experiencia, es decir, nuestra santificación. La de Cristo en nosotros nos permite andar en santificación personal o experimental. ¿Me explico? Si la santidad de Cristo no estuviera en nosotros, nosotros no podríamos hacer nada. Pero estando Cristo en nosotros, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, eso nos permite avanzar contra viento y marea, que es nuestra carne, contra viento y marea, que es el diablo, contra viento y marea, que es este mundo, contra viento y marea, nos permite avanzar en la dirección de Dios. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hemos sido comprados. 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No seguimos a hombres, sino seguimos a Dios mediante a Cristo. Amén. No seguimos al Papa de Roma, ni seguimos jerarcas por ahí que pretenden ser intermediarios. El único intermediario es Cristo Jesús. Amén. Único intermediario entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Es decir, Cristo hombre. 3. La sangre de Cristo es nuestra paz. Aleluya. Paz. Colosenses 1:20. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y Efesios 2:16 dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La verdadera paz es fruto del sacrificio póstumo de Cristo. No habría paz sin Cristo, habría. Cuando Él dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, se estaba refiriendo a ese resultado de la cruz. Lo estaba anticipando. Cristo aún no había ido a la cruz. Él ya pensaba en la cruz, único camino para esa paz. Esa es la paz que no obtenemos del mundo, ni es del mundo, ni la tenemos con el mundo. Claro que hay una paz que el mundo ofrece, pero es una falsa paz, una paz que no es paz. Pero la paz de Cristo es verdadera. Esa es la paz que tenemos con Dios por la reconciliación, por la justificación. ¿Cuál? La obra de Cristo. Bueno, muchos buscan, ¿no?, acallar la conciencia y así tener paz, ¿no? Que la conciencia haciendo muchas cosas, mucho activismo, muchas obras y tal, y así se sienten bien porque están haciendo cosas. Y siempre digo una cosa, cuidado con las motivaciones. ¿Por qué quieres hacer tu obra, la obra de Cristo? ¿Para sentirte bien? ¿O realmente lo haces por motivos correctos, ¿no? Pues ahí es donde hay que dilucidar. Pero los que no conocen a Cristo también se meten en muchas cosas, ONGs y de todo. ¿Por qué? Porque buscan paz. Es normal. Es que todo el mundo necesitamos la paz. Lo que pasa es que la paz solo la obtenemos los que somos de Cristo, por Cristo, y no hay otra manera. Amén. Y aún así, no siempre es fácil, ¿eh? El mundo jamás podrá dar esa paz, ya que es fruto del único que tiene esa paz, que es Cristo. Es el príncipe de paz. Bien, punto 4, la sangre de Cristo es nuestra purificación y remisión. Hebreos 9, 21, 22, y además de esto, roció. Fíjate que habla de rociar. Muchos se bañan con la sangre. Me baño con la sangre. No es que bañarse, ¿no? Báñate en el agua, o sea, pégate una buena ducha, pero no. Hemos sido rociados. Y el asunto está en que en el Antiguo Testamento lo especifica bien claro, ¿no? Cuando el sacerdote cogía el hisopo, lo mojaba en sangre de animales y bañaba todo, rociaba todo. Este es el ejemplo. ¿Vale? Ahí lo dice, ¿no? Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Digamos a este punto, humanamente esto choca mucho, ¿no? O sea, entramos en el cielo porque alguien derramó su propia sangre. Qué cruel, ¿no?
Esto es lo que la mente humana dice, por eso los griegos no entendían. Los griegos rechazaban, porque en su manera de pensar, usando la lógica humana, que es lo único que hacían, no podían entender eso, era un disparate, era locura. Locura para los que se pierden. Pero ¿cómo porque un hombre ha derramado su sangre, eso nos hace ir al cielo? Pero si lo piensas bien, humanamente es así. Y eso nos tiene que hacer pensar más. ¿Qué caro le salió a Dios nuestra salvación? ¿Qué cara le salió a Dios nuestra salvación? Que su hijo. Y el padre hubiera ido gustoso en vez del hijo, ¿eh? El padre se hubiera hecho hombre también. Pero fue el hijo. Imagínate que tú eres padre y tu hijo tiene que dar su vida. No quiero ni imaginármelo, me voy a poner a llorar más de lo que estoy ya llorando y no quiero. El padre sufriendo. ¿Qué cara le salió a Dios nuestra salvación? ¿Me estás entendiendo? ¿Y por qué tuvo que ser así? Y eso lo podemos entender. Respuesta. Tuvo que ser así porque el pecado es horrible. Pecado es sinónimo de muerte eterna. Porque Dios es 3 veces santo. O sea, la santidad de Dios no la entendemos. Nos cuesta entenderla. Y ahí entra nuestro buenismo, ¿no? Pero ¿cómo pudo ser? Y nada. Pues muy sencillo, amigo mío. Porque era la única manera. No había otra manera. No hay otra manera de vencer el pecado. No ha habido otra manera de vencer el pecado, sino por el derramamiento de sangre del único que podía derramarla, del único que tenía una sangre sin contaminar, espiritualmente hablando. Dios que se hizo hombre. Gracias, Señor, ¿verdad? Gracias, Señor. Gracias, Señor. A mí me humilla esto. A mí me humilla. Pero al mismo tiempo también me llena de gozo. Es una sensación extraña. Es una combinación de sentimientos. Qué gran amor tiene Dios por nosotros. Qué tremendísimo amor tiene el Padre por los escogidos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y eso ya en el Antiguo Testamento había sombra de eso, ¿no? El sacerdote rociaba con sangre de animales todo lo que era objeto para el culto a Dios, ya que todo desde la caída del Génesis estaba impuro. Es que esto hay que entenderlo bien, hermanos, también. No quiero extenderme mucho ahí, pero a consecuencia de la caída de Adán y Eva, todo quedó hecho una inmundicia. Oye, sí, fíjate que el cielo es azul, ¿eh? Qué bello es. Y los árboles son verdes. Y hay mucha belleza, ¿verdad? Y nos alegramos por eso. Pues todo esto, y mucho más, está bajo maldición de Dios. Imagínate cómo será la bendición del cielo. No te digo nada. Si esto, que es tan bello, está bajo maldición, fíjate que Dios es bueno, ¿eh? Por eso dice que Dios hace llover sobre justos e injustos y hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿verdad? El resultado de haberse apartado de Dios. Pero bueno, Dios
dentro de poco va a restaurar todas las cosas. Y digo dentro de poco porque yo creo que es así. Aunque esta humanidad y este mundo va a sufrir mucho, 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 antes de que vuelva el Redentor y establezca su reino. Ya la palabra nos daba a entender que era preciso que se derramara una sangre muy concreta y especial que fuera la definitiva una vez y para siempre, para la purificación, en este caso, de los que iban a ser templo del Espíritu Santo, es decir, los cristianos. Esa era la sangre de Cristo, es la sangre de Cristo. Esa es otra cosa. Date cuenta que tú y yo, si somos de Cristo, somos templo de Él, templo de Dios. Blows my mind, como dicen los ingleses. Esto ¿cómo puede ser? Si con lo imperfecto que soy. Con lo imperfecto. Voy a decir imperfecto, ya con eso ya es suficiente. ¿Cómo es posible? Pues mira. También era imperfecto el templo que los judíos construyeron, ¿no? El templo, por ejemplo, de Ezequías o de Salomón. Ezequías lo que hizo fue limpiar el templo que había hecho Salomón. El templo de Salomón, con lo bonito que era y todo lo que todo, era imperfecto. ¿Por qué? Porque está hecho con manos humanas. Y sin embargo Dios la Shekinah estaba dentro del Altísimo, del lugar santísimo, perdón. Ahí estaba, en el lugar santísimo. Y eso ya era modelo de lo que iba a ser la iglesia. ¿Me explico? La iglesia es templo del Espíritu Santo. ¿Es la iglesia perfecta? Sí y no. Depende. Por nosotros, no. En Cristo es perfectísima. Por eso la iglesia va al cielo. Algunos están esperando que la iglesia sea perfecta, humanamente perfecta, para que Cristo pueda volver. No volvería nunca a Cristo, jamás, jamás. Porque en nosotros no hay perfección. Ninguna, y nunca la va a haber en nosotros mismos, por nosotros mismos. Aun y así, el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Es bueno Dios o no es bueno? Por eso dice la palabra que a Él le da igual la luz o las tinieblas. O sea, Él está por encima de todo. Está por encima de todo. Dios es Dios. Seguimos. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión significa desaparición de la culpa y de la condena. ¡Aleluya! Por eso vamos al cielo. Porque aunque pequemos, que pecamos, y quien no peca, ¿verdad? Todos los pecados han sido perdonados. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados, vamos al cielo. Amén. Y esto es por la sangre, no de animales, que era sombra de lo que tenía que venir, sino la sangre del Mesías, del Cristo, que dio su sangre por nosotros. Punto 5. La sangre de Cristo es nuestra libertad y reconciliación con Dios. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, etcétera, ¿verdad? Esa libertad de entrar en la misma presencia de Dios es debido al hecho de estar reconciliados con Él por la sangre de su Hijo. Por eso tenemos libertad. ¿Por qué tenemos libertad en Cristo? Porque Cristo nos ha hecho libres. Conoceréis la palabra, conocéis la verdad. Si sois verdaderos mis discípulos, seguiréis en mi palabra, conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Punto 6, vamos avanzando. La sangre de Cristo es nuestra santificación. Yo entiendo lo que significa santificar como estar pegado a algo. Y no se mueve de ahí. Esto es como una lapa. Una lapa que está pegada a una roca en el mar, ¿verdad? ¿Sabes? Pues una lapa, ¿no? Un crustáceo. Y ahí está, ¡pum! Y de ahí no se mueve, a no sé que la arranque. Ahí está pegada. Pues nosotros estamos pegados a Dios. Santificados, apartados para Dios, con Dios. ¿Quién nos moverá del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada, ni nadie, nada creado. Ni siquiera yo mismo. Porque dice que nada creado, yo he sido creado, ¿verdad? Tú también, ¿verdad? ¿Sí? Pues ni tú ni yo nos podemos separar del amor de Dios. Date cuenta. Gloria a Dios. Maravilla. Bien, hay otra manera de decirlo, ¿no? Bueno, Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia... lo he leído.
su propia sangre. Santificarse significa apartarse para Dios en el sentido de vivir para Dios, o dicho de otro modo, sujetarse a su voluntad. Esta es la decisión del cristiano por la participación necesaria del Espíritu Santo en su vida. ¿Que nosotros decidimos seguir a Cristo? Sí, es verdad, eso es parte de la verdad. ¿Pero por qué? Porque Dios lo decidió primero. Si no, no. Jesús en el Evangelio de Juan habla de los que el Padre me da. Los que el Padre me da. Eso es un privilegio. Haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para esta salvación es un privilegio, hermanos. Esos son los sabios. Conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Y luego dice, y apártese de iniquidad todo aquel que confiesa el nombre de Cristo. Esa ya es nuestra parte. ¿Ves? La primera parte es la soberanía de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. La segunda parte del versículo ya es nuestra responsabilidad. Y apártese de iniquidad todo aquel que confiesa el nombre de Cristo. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque hemos sido santificados. Y por ende tenemos el poder, la gracia para poder vivir conforme a Dios. Y nunca lo vamos a conseguir de manera perfecta en esta vida. Nunca. Pero conoce el Señor a los que son suyos. Aleluya. ¿Tú quieres saber si tú eres de Él? Si tú eres de Él, tú lo sabes. Porque tú quieres agradarle. Aunque no siempre lo consigas. Pero tú quieres agradarle. Y si tú de verdad quieres agradarle, eres suyo. Gloria a Dios. Y todo es posible por la sangre del Cordero. 7. Hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1:2. Ser rociados. ¿Qué dice? Rociados con la sangre de Jesucristo. Y por tanto, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cuánto? Exponencialmente. Lo que haga falta. Lo necesario para poder agradarle. La gracia y la paz no tienen medida. No hay una medida específica. Aquí se ha acabado. ¿No? Bueno, ya está aquí, ya no hay más. No. Hay toda la necesaria para poder vivir de manera que le agrade. ¿Amén? Multiplicadas. Bueno, Hebreos 9, 21, 22 dice, y además de esto, roció, estamos hablando de rociar, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, que lo vimos antes, pero aquí es en el contexto del punto 7, hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Bien, pues en el Antiguo Testamento el sacerdote rociaba con sangre de animales, tal y como marcaba la ley, con el fin de santificar lo que tocaba. Esa sangre era una manera de declarar que todo aquello era de uso exclusivo. Aquello era sombra de lo que luego tenía que venir, que se resolvió de manera espiritual y está resuelto de manera espiritual. Si nos viéramos a través de los ojos del Espíritu, nos veríamos manchados de sangre. Sí. Porque lo dice, ¿no? Hemos sido rociados, ¿no? ¿No es que lo dice? Pues ya está. En el Nuevo Testamento somos nosotros los creyentes los que hemos sido rociados con la sangre, no de animales esta vez, sino la del propio Hijo de Dios hecho hombre. Punto 8. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Me encanta esto. Nos limpia de todo. ¿De cuántos? De todos. Porque si no, no podíamos entrar en el cielo jamás. Primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Verdad que lo dice? El pecado en nuestras vidas no es limpiado con nuestros méritos o buenos propósitos. Nadie puede limpiarse a sí mismo de su pecado, ¿verdad que no? Ese es el error y limitación de toda religión. El único que puede limpiar el pecado es Jesús por su sangre, no hay más. Nótese que dice todo pecado, no solo de los grandes, sino también de los pequeños. Porque como ya he dicho tantas veces, un simple pecadito, un pecadito más pequeñito, por hacer una comparación, por decir, ¿no? Con esto no entras en el cielo. Un pecado así que no está perdonado no entras. No puedes entrar. La diferencia es que todos los pecados han sido perdonados.
todos. Ya está. Eso cuesta de entender, cuesta de creer, cuesta de aceptar, porque nuestra humanidad, nuestro orgullete, nuestra soberbia, nuestra pelea contra esto, ¿no? Pero la sangre de Cristo tiene mucho poder. Él pagó por esos pecados. Y la palabra de Dios dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. No dice que no peca, porque en la misma epístola se dice que si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad que lo dice? O sea, una cosa es cometer pecados, que lo hacemos todos los días, al menos yo sí, mosquita. Y otra cosa es vivir una vida de pecado. ¿Qué es vivir una vida de pecado? Amar el pecado. Eso es. No estoy diciendo que una tentación te atraiga, porque si no, que no sería tentación. No, no es eso. Es que, a pesar de que te atrae algo que es pecaminoso, tú no lo quieres. Y si no lo quieres, tú eres cristiano. Tú no estás practicando. Pero aquel que se dice cristiano, pero tiene tentaciones y en el fondo de su corazón las acepta, y si no peca de hecho, peca aquí en la mente, o donde sea que peque, ese practica pecado. Y consecuentemente no es cristiano, claro. Los cristianos caemos en una cosa, en otra, depende de cada uno. Pero cuando hemos caído decimos, Dios mío, yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Estás vivo. Estás vivo. Entonces estás vivo. Pero aquel que cae y cae, y en el fondo de su corazón, es que en realidad le da igual. Esto ya es mal asunto, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, que es lo que estábamos hablando. El único que puede limpiar el pecado es Jesús por su sangre, y todos nuestros pecados han sido perdonados. Nótese que dice de todo pecado, no solo los grandes sino los pequeños. La doctrina romana del purgatorio, por tanto, no tiene razón de ser, por cierto. ¿Sabes una cosa? Dios sabe absolutamente todo de nuestra vida y eso incluye nuestro futuro. Yo no conozco mi futuro aquí en la tierra, y tú tampoco. Pero Dios conoce mi futuro aquí en la tierra, lo que me pueda quedar. Seguramente menos que muchos de vosotros. Ya por la edad, ¿no? Da igual eso. Por tanto, Dios conoce todos mis pecados, los que voy a cometer. Espero que no sean muchos, porque no quiero pecar. No quiero. Pero Dios los conoce todos, y los tuyos también. La gran noticia es que todos esos pecados que vamos a cometer, que Dios conoce, ya han sido perdonados. O sea, Dios no le coge nada por sorpresa, ¿me estás entendiendo? Y eso es así porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. De todo. Lo cual no estoy yo aquí hablando de licencia para pecar, ¿vale? Porque si tú lo entiendes eso como una licencia para pecar, es que tú no eres cristiano. Qué bien, puedo pecar, con que Dios me limpia, me va a perdonar todos los pecados, pues no pasa nada. Si tú piensas así, no eres cristiano. Ahí es donde se ve si uno lo es o uno no lo es, sinceramente. Porque el verdadero cristiano valora la sangre de Cristo, valora suficientemente
el sacrificio de Cristo y no quiere desagradar al Padre, no quiere desagradar a Cristo, no quiere desagradar a Dios, no quiere. Y a pesar de que podemos caer muchas veces por cuestiones de carácter o cuestiones de... En realidad, no quiere caer. Pero qué gran novedad es esa, que Dios, que conoce toda nuestra vida desde antes de la fundación del mundo, ya lo sabía todo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que la humanidad iba a caer. Dios ya lo sabe todo. Y la típica pregunta, ¿no? ¿Y si Dios sabía que la humanidad iba a caer, por qué la hizo? Mira, no voy a entrar ahí ahora, ¿vale? No voy a entrar ahí porque eso es otro tema. Pero Dios lo sabe todo desde los eones, no sé cómo llamarle a eso, desde el principio. Vaya usted a saber cuál es el principio. Lo sabe todo. Y lo sabe todo de tu vida y de la mía. Nos conoce intimísimamente. ¿Cuál es la moraleja de eso? Gracias, Señor, que a pesar de que tú sabías de que yo iba a ser como soy, he sido y seré, me has llamado a salvación con llamamiento eficaz. Y me has salvado por la sangre de tu Hijo. It blows my mind. Pero es así. Punto 9. La sangre de Cristo lavó nuestros pecados. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Verdad que lo dice? ¿De cuántos? De todos. El poder para lavar los pecados es el emanado de su sangre. Nada más tiene poder para ello que su sangre. Esta provisión estuvo establecida desde antes de la fundación del mundo y fue efectiva en y por la cruz. Primera de Pedro 1, 19, 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es por la fe que recibimos ese divino beneficio, solo por la fe. Y la fe, como ya tantas veces digo, bueno, lo dice la palabra, que lo diga yo tampoco tiene importancia, pero la palabra lo dice, es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Y por fin, hermanos, punto 10. La sangre de Cristo es nuestra victoria. Aleluya, victoria. Podemos estar en el lecho de muerte, podemos estar agonizando, podemos estar en tremenda depresión, podemos estar pasando por dificultades, pero estamos en victoria. Qué contradicción aparente, ¿no? Pero es la verdad. Y hermanos, la verdad prima siempre, por encima de nuestra lógica. ¿Cómo se puede estar en victoria al mismo tiempo estando prácticamente desahuciado? Porque Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte. Aleluya. Y si eres de Cristo, estás en sus manos. Y nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Aleluya. Apocalipsis 12:11. La victoria sobre el mundo, la carne y el pecado y el diablo solo son posibles por la sangre del Cordero. Solo se puede menospreciar nuestra vida hasta la muerte, es decir, vencer el miedo a la muerte o vencer el miedo al martirio por Cristo y porque Él derramó su sangre por nosotros. Eso es un milagro. Por esa sangre derramada somos invencibles. La sangre de Cristo siempre opera a nuestro favor y en momentos en los que no somos conscientes. Tantas veces Dios obra cuando no somos conscientes. Descansemos en ello, en el Señor, amén. Descansemos sabiendo que el Señor tiene control sobre nuestra vida, siempre. Romanos 8, 37 al 39, ya para terminar y como colofón. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Nada! Así que no nos quejemos. Solo deciros eso. Dios detesta la queja, porque cuando nos quejamos
En realidad lo que estamos diciendo es que Dios no es Dios, o no es lo suficientemente poderoso. Implícitamente es así. La queja tiene que desaparecer de nuestra vida, porque estamos en sus manos y nada nos podrá separar de Él. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Y yo creo que Pablo estaba pensando en más cosas que nos podrían separar, que no lo hacen, pero no las encontró en ese momento. Pero aquí hay suficientes, ¿eh? Dios os bendiga, hermanos. Ponemos de pie y oramos.